Hola, buenas. Continuaremos hoy con el trabajo en los temas de física. Vamos a hablar de un tema muy importante para lo que viene aquí en adelante y es el tema de las fuerzas mecánicas especiales. Cuando hablamos de fuerzas mecánicas especiales son algunas fuerzas que tienen mucha importancia dentro del manejo de la física y que es necesario que las aprendamos a manejar y a esquematizar cuando tengamos un problema determinado. Entonces, dentro de las fuerzas mecánicas especiales, la primera que tenemos es el peso. El peso se define como el producto de la masa de un cuerpo multiplicado por la gravedad, que lo simbolizamos con la letra W y se representa por medio de un vector perpendicular. Un vector perpendicular es un vector que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de la Tierra, ¿sí? Ese vector, como les decía, forma un ángulo de 90 grados con la superficie de la Tierra. Primero quiero aclarar una cosa. Recordemos la diferencia entre masa y peso. Masa es cantidad de materia, ¿sí? Cantidad de materia. Simplemente es eso. Y peso que lo vamos a representar como W, el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? O sea, la masa es la misma en cualquier parte, en cualquier planeta la masa o cantidad de materia es la misma. El peso depende de la gravedad del lugar donde se encuentre el objeto, ¿sí? Por ejemplo, en la Tierra, que ya sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado, sería la masa multiplicado por 9.8 metros por segundo cuadrado. En Marte, por ejemplo, que la gravedad es la sexta parte de la Tierra, sería 1.67, que es la gravedad del Marte multiplicado por la masa. O sea, el peso depende de donde esté ubicado. La masa es la misma en cualquier lugar. Hago claridad en ese concepto, entre la diferencia entre masa y peso. Entonces decíamos que el vector peso es un vector que se resulta del producto de la masa por la gravedad y que se representa con la letra W y se esquematiza de la siguiente manera. Tenemos varios casos, un cuerpo que va en caída libre, un cuerpo de masa M que está cayendo libremente. Para representar el vector peso simplemente es una flecha dirigida hacia el centro de la Tierra. Recordemos, W es igual a masa multiplicado por gravedad. Recuerden que un vector es una flecha, no una línea, es una flecha, ¿sí? Entonces, para representar el vector peso de un cuerpo que está cayendo libremente, es un peso dirigido hacia el centro de la Tierra. Si tenemos la Tierra acá, el vector está formando un ángulo de 90 grados con la superficie de la Tierra. Siempre ese vector forma un ángulo de 90 grados con la superficie de la Tierra. Ese es el primer caso de un peso en un cuerpo en caída libre. Otro caso que puede suceder, un cuerpo que se está moviendo en sentido parabólico, ¿cierto? Movimiento parabólico. Simplemente el vector sigue siendo un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Ese vector peso sería este a medida que el cuerpo se va moviendo. Y eso es precisamente lo que va haciendo que el cuerpo vaya perdiendo altura. La gravedad, lo que lo trae hacia el centro de la Tierra, este sería el vector W o vector peso. El tercer caso, un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal. De la misma cosa, de hecho, ese peso es el que permite que ese cuerpo esté apoyado sobre esa superficie. Pongamos que tenemos un cuerpo de masa M apoyado sobre una mesa, el vector peso sería un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Cuarto caso, tenemos un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado. Un plano inclinado puede ser una rampa o algo, ¿cierto? Y tengo ahí un peso, un cuerpo de masa M apoyado ahí. El vector peso sigue siendo un vector dirigido hacia el centro de la Tierra.
peso, que es W, es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Esos son los cuatro casos que se nos pueden presentar con la fuerza llamada peso. El peso también se da en unidades de fuerza como el Newton y la Vina. Entonces el vector peso, que es una fuerza, porque precisamente el peso es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos, se representa con la letra W y se esquematiza con un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Ese es el primer caso, el vector peso, o la fuerza peso, ¿sí? La segunda fuerza importante dentro de la física es la que llamamos la fuerza normal. La vamos a representar como F sub m. En la mayoría de los libros aparece solamente como m, pero lo podemos confundir con la unidad de fuerza que es el Newton, entonces lo vamos a llamar fuerza normal, F sub m. Y se define como la fuerza que se opone a que el cuerpo se apoye sobre una superficie. Se representa por medio de un vector perpendicular a la superficie de contacto y que sale de esta. La vamos a representar, como le decía, como F sub m. Entonces, la fuerza normal simplemente es la fuerza de reacción. Recuerden cuando hablamos de la tercera ley de Newton, que hay una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Cuando apoyamos un cuerpo sobre una superficie, esa superficie ejerce una fuerza de oposición a que el cuerpo se apoye ahí. Esa es la que llamamos la fuerza normal. Entonces, ya a este cuerpo que está apoyado sobre esta superficie horizontal le podemos pintar dos fuerzas. Una fuerza fue la que ya vimos, que es el vector peso, W. Y otra fuerza es la fuerza normal, que dice que sale perpendicular de la superficie de contacto. Perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. O sea que la fuerza normal para este cuerpo es F sub m. Y es un vector que sale de la superficie de contacto, sale y está formando un ángulo de 90 grados con esa superficie de contacto. El vector fuerza normal es el vector oposición al vector peso, la fuerza de reacción al peso, ¿sí? Ese es el vector fuerza normal. Si el cuerpo no está apoyado sobre una superficie horizontal, sino una superficie o un plano inclinado, también le podemos pintar ya dos fuerzas. Le podemos pintar el peso, que ya lo vimos, W, y la fuerza normal. La fuerza normal no va a ser derecha, porque dice que la fuerza normal tiene que formar un ángulo de 90 grados, o sea que la fuerza normal va a salir en este sentido, ¿sí? Sale en este sentido la fuerza normal y forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Esa es la segunda fuerza importante dentro de la física, la fuerza normal o fuerza de oposición a que un cuerpo se apoye sobre una superficie. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para que exista fuerza normal, vamos a ponerlo por acá, para que exista F sub n, debe haber contacto entre el cuerpo y la superficie. Si no hay contacto, no hay fuerza normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente es una fuerza de oposición a que el cuerpo se apoye sobre esa superficie. La tercera fuerza se llama la fuerza de tensión. Esta fuerza se representa a lo largo de un cable o se presenta a lo largo de un cable o una cuerda. Se representa por medio de un vector a lo largo de la cuerda, lo simbolizamos con una T mayúscula. Y tenemos dos casos. Por ejemplo, si estamos levantando un cuerpo con la ayuda de una cuerda, ¿sí? Tenemos una polea, acá tenemos una polea, por esa polea pasamos una cuerda y acá con la mano estamos tratando de subir ese cuerpo. Entonces la fuerza llamada tensión se pinta a lo largo de la cuerda. Ojo que en esta tensión hay que tener en cuenta que se pinta al lado y lado del punto de apoyo. Por ejemplo, acá la tensión la tenemos en este sentido, un vector que llamamos T, y también lo tenemos en este sentido, otro vector que llamamos también T, porque la tensión de esta cuerda al lado y lado de la de ella es la misma. Además, a este cuerpo también le podemos pintar el peso W, ¿sí? A ese cuerpo también le podemos pintar W. Entonces a este cuerpo que está colgando
con la ayuda de una polea y una cuerda le pintamos la fuerza llamada tensión, que es igual a lado y lado, y el peso del cuerpo, que es la masa por la gravedad. Ahora, si hay varios cuerpos unidos por una cuerda, ¿sí? Como en este caso tenemos una mesa, ¿sí? Sobre esa mesa tenemos un cuerpo de masa M1, un cuerpo de masa M2, unidos por medio de una cuerda y que pasan a través de una polea, ¿sí? Entonces vamos a pintarle los diferentes fuerzas a estos cuerpos. Las que conocemos ya, tenemos W, de esta masa lo vamos a llamar W1, para hacer referencia de que corresponde a la masa 1. Tenemos su fuerza normal, F normal, digamos 1, ¿sí? F normal 1. Además, ¿qué tenemos? Tenemos el peso de este cuerpo. El peso de este cuerpo lo llamamos W2. Y a lo largo de la cuerda vamos a tener la tensión. Que recuerde que la tensión la tenemos al lado y lado de la cuerda y tiene sentido contrario. Acá tenemos la tensión y a este lado tenemos la misma tensión. Esa cuerda tiene la misma tensión al lado y lado. Tenemos la tensión. O sea que a estos dos cuerpos que están unidos por medio de una cuerda en una superficie de contacto le podemos pintar ya las fuerzas que conocemos, la fuerza normal, el peso y la tensión. Ojo, acá no tenemos fuerza normal porque este peso no tiene contacto con ninguna superficie, está colgando, y dijimos, para que exista fuerza normal debe haber contacto entre la superficie y el cuerpo. Este cuerpo no tiene fuerza normal, este sí porque está en contacto con la mesa, ¿sí? Esa es la tercera fuerza importante dentro de la mecánica, dentro de las fuerzas mecánicas en la física. La cuarta fuerza importante se llama la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Y es aquella fuerza que se presenta entre la superficie de contacto y un cuerpo cuando se presenta movimiento, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un plano inclinado, aquí tenemos un cuerpo de masa M1, unido por una cuerda a un cuerpo de masa M2, y que este cuerpo M2 pesa tanto que va a alcanzar a arrastrar este cuerpo y a subirlo por esta superficie. Va a haber un movimiento, sí, va a haber un movimiento. Entonces vamos a localizar ahí las diferentes fuerzas que se presentan. Entonces ya sabemos que M1 tiene un peso, que lo vamos a llamar W1. Después de ese peso dirigido hacia el centro de la Tierra, tiene una fuerza normal N1, fuerza normal 1, que es un vector que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto no puede ser derecho, es un vector que tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Si fuera derecho no sería lo mismo. Mire que el peso está acá. Después vemos cómo se calcula según el ángulo que tenga acá. Además tenemos el peso, el cuerpo M2, que también tiene un peso, que llamemos W2. Este cuerpo no tiene fuerza normal porque no está haciendo contacto con la superficie. Tenemos la tensión a lo largo de la cuerda, una tensión que está acá y está acá. Recuerde que lo ponemos al lado y lado del punto de apoyo. Esa tensión en ambos lados es igual. Después vemos por qué se debe pintar en ambos. Y vamos a pintar la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza que se presenta entre el cuerpo y la superficie de contacto cuando el cuerpo presenta movimiento. O sea que cuando este cuerpo empieza a moverse hacia allá, si este cuerpo lo ala y empieza a moverse hacia allá, esta superficie hace una fuerza contraria al movimiento, ¿sí? Oponiéndose a que el cuerpo se mueva. Esa es la que llamamos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que va a estar aquí entre la superficie y el cuerpo. Se llama F sub R, lo representamos como F sub R. La fuerza de rozamiento actúa en este sentido oponiéndose a que el cuerpo se desplace hacia allá. O sea que es una fuerza que genera pérdida en el trabajo que está haciendo este cuerpo, ¿sí? Esta masa 2 genera pérdida y impide que la velocidad sea mayor, ¿sí? Esas son las diferentes fuerzas: el peso, la fuerza normal, la tensión y la fuerza de rozamiento. Vamos a ver otros conceptos importantes: coeficiente de fricción, otros conceptos importantes. Coeficiente de fricción.
Es un coeficiente que vincula la oposición al deslizamiento o movimiento que ofrecen las superficies de los cuerpos en contacto. Es un valor adimensional, o sea que no tiene unidades. Adimensional es que no tiene unidades. Y se representa por medio de la letra griega, μ, esta letra griega. Esa fuerza, ese coeficiente de fricción depende de las dos superficies en contacto. Por ejemplo, entre una tabla y un vidrio puede haber un coeficiente de fricción, pero entre la tabla y el hierro el coeficiente de fricción puede ser distinto, o entre el hielo y una tabla hay un coeficiente de fricción. Depende de los dos materiales que entren en contacto. Hay tablas que traen coeficientes de fricción de acuerdo a las dos superficies de contacto, ¿sí? Ese coeficiente de fricción normalmente es bajito, de 0.1, 0.2, 0.3. No llega a 1 porque entonces sería oponerse a todo el movimiento. Y hay una fórmula que nos dice que la fuerza de rozamiento que vimos en el último caso es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando vayamos a realizar cálculos. Y por último, una cosa que nos permite utilizar todo esto que ya vimos de las diferentes fuerzas es el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre simplemente es un esquema o un boceto que muestra el cuerpo sin nada de aquello que lo rodea, solamente dibujándole todas las fuerzas que actúan sobre él y llevándolo al plano cartesiano, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejercicios de cómo se utilizan estas fuerzas y cómo se utiliza el diagrama del cuerpo libre. Cuando tenemos un sistema en donde hay muchos cuerpos o varios cuerpos, a cada uno de los cuerpos que participan en ese sistema se le hace un diagrama de cuerpo libre por aparte, a cada uno de los cuerpos. Por ahora decimos ahí, vamos a hacer unos ejercicios aplicando estas fuerzas y aplicando el concepto de diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre es para encontrar fuerzas que nos pide un ejercicio determinado conociendo algunas de ellas. Entonces vamos a pasar a ver los ejercicios de diagrama de cuerpo libre. Entonces, continuando con el tema, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de estas fuerzas que ya vimos, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio nos dice que tenemos tres cuerpos unidos por medio de unas cuerdas y hay una fuerza que arrastra esos tres cuerpos a lo largo de una superficie. Y nos piden dibujar las diferentes fuerzas mecánicas especiales que vimos y hacer el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que vimos que el diagrama de cuerpo libre hay que hacerlo de manera independiente para cada uno de los cuerpos. Entonces vamos a empezar a ubicarle las fuerzas que actúan sobre M1. Sobre M1 que actúa su peso y actúa su fuerza normal. ¿Por qué? Porque está haciendo contacto con una superficie. Entonces esta sería la fuerza normal N1 y ese sería el peso W1. Además que actúa sobre ese cuerpo, está actuando la tensión que hay en esta cuerda. Hay una tensión a lo largo de esta cuerda, que la vamos a llamar T1. Esas serían las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo M1. Sobre el cuerpo M2 hay una tensión en sentido contrario, que es esta misma cuerda que une el cuerpo 1 con el cuerpo 2, también es T1 porque es la misma tensión, el peso W2 y la fuerza normal 2 de ese cuerpo 2, ¿sí? De la fuerza normal 2 y está el peso W2. Y sobre el cuerpo, y también está una tensión a lo largo de esta cuerda, y una tensión que la vamos a llamar tensión 2, que es distinta a esta porque esta tensión depende de este cuerpo, y una tensión en sentido contrario, que también sería la tensión 2. Esta tensión a lo largo de esta cuerda es la misma. Y sobre el cuerpo M3 actúa su peso W3, y actúa la fuerza normal P3, fuerza normal Fn3. Esas son las fuerzas mecánicas especiales que están actuando sobre este sistema. Miremos cada uno de los bloques o cada uno de los cuerpos. ¿De qué se trata cuando hablamos del diagrama de cuerpo libre? Es llevar el cuerpo al origen, es como si el cuerpo estuviera aquí en el origen del plano cartesiano, y dibujar las fuerzas que tenemos aquí. Entonces tenemos a lo largo del eje Y, actúa la fuerza Fn1. Hacia abajo, en ese mismo eje Y, actúa el peso W1. Y tenemos una tensión 1 que está actuando a lo largo del eje de las X.
le llamamos T1. Ese sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo M1. Recuerden que dijimos que en un sistema debemos dibujar el diagrama de cuerpo libre a cada uno de los cuerpos que lo conforman. M2 tiene su fuerza normal, tiene su peso, o sea la fuerza normal N2, tiene su peso W2 y además tiene la tensión 2 en el sentido positivo del eje X y la tensión 1 en el sentido negativo. Entonces tenemos la tensión 2 y la tensión 1. Tensión 2 y tensión 1. Recuerden que los vectores son flechas, no unas líneas. Son las fuerzas que están actuando sobre M2. Sobre M1, ¿quiénes actúan? Actúan igualmente su fuerza normal sobre M3, perdón, su fuerza normal 3, actúa su peso W3 y están actuando la tensión 2 y la fuerza F. La de fuerza F también actúa sobre ese cuerpo M3, ¿cierto? Directamente sobre el cuerpo M3. Aquí están actuando la fuerza y está actuando la tensión 2 en el sentido contrario del eje de las X. Esas son las fuerzas, las fuerzas que actúan en el sistema y el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques o cada uno de los cuerpos. Ese es el primer ejercicio. El segundo, tenemos un bloque, un cuerpo, digamos atado al cielo, este es el cielo del techo, por medio de una polea colgamos dos cuerpos, M1 y M2, estamos suponiendo que M2 es mayor que M1, entonces arrastraría este cuerpo en este sentido. Vamos a dibujarle las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Sobre el cuerpo M1 actúa una tensión a lo largo de la cuerda, que esa tensión es la misma que está actuando, porque esta es la misma cuerda, ¿cierto? Es la misma cuerda. Además, actúa el peso del cuerpo M1, o sea que es W1, y actúa el peso sobre el cuerpo M2, W2. Listo, estas serían las únicas fuerzas que están actuando. Vamos a expresar la fuerza que está actuando en esta polea. Vamos a llevar esto al diagrama de cuerpo libre. Recuerden, el cuerpo M1 y hacemos un diagrama de cuerpo libre, al cuerpo M2 un cuerpo diagrama libre, bloque 1 y bloque 2. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque 1? Está actuando W1, vamos a hacerlo de otro color para que nos quede un poco más claro. Entonces está actuando sobre el cuerpo del bloque M1, solamente actúan su peso y la tensión. Está actuando la tensión y está actuando su peso, que es dirigido hacia el centro de la Tierra. Eso sería lo único que actúa sobre M1. Y sobre M2 es similar, está actuando su peso y está actuando la tensión hacia arriba, ¿sí? La tensión y actúa el peso W2. Serían los diagramas de cuerpo libre para este cuerpo M1 y este cuerpo M2. ¿Sí? Vámonos para este tercer ejercicio. Tenemos un cuerpo de masa M que está unido a tres cuerdas, una cuerda, 2 y 3, y están amarradas al techo y a un muro por medio de esas cuerdas, formando un ángulo de 45 grados acá. Vamos a hacer algo acá. Vamos a pintarles primero qué fuerzas actúan sobre este cuerpo. Sobre este cuerpo están actuando su peso, W, y actúan tres tensiones. Actúa una tensión que actúa en este sentido. Una tensión acá, digamos T1. Actúa una tensión que actúa a lo largo de esta cuerda. Digamos que es una tensión 2. Y está actuando una tensión 3 debida o a causa del peso de este cuerpo. Este cuerpo hace que genere una tensión a lo largo de esta cuerda 3. Esa tensión es igual al mismo peso. Si yo le quito el peso, esa cuerda se destensionaría. Listo, ahí tenemos las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Si yo pasara por aquí donde se unen las tres cuerdas, pasara el plano cartesiano así, yo dijera que este es el plano cartesiano, ¿sí? Si yo dijera eso,
¿sí? Que este es mi eje X y este es mi eje Y, yo digo que este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo de acá también es de 45 grados. Voy a poner este segundo por acá. Este ángulo de acá también es de 45 grados. Entonces, este punto de origen del plano cartesiano lo voy a llevar acá para hacer el diagrama del cuerpo libre de este sistema. ¿Quiénes están actuando ahí? Está actuando una tensión T2, que está actuando en este sentido. Una tensión T2. Mire, es esta que tengo acá, porque yo llevo el origen del plano cartesiano acá tengo T2. Tengo una tensión T1, que esa tensión T1 está ubicada acá, T1 está ubicada acá, y forma un ángulo de 45 grados, mírelo acá. Tengo una tensión T3, que si miramos está actuando hacia arriba. Esa tensión T3 actúa hacia arriba. Y tengo el peso del cuerpo, o W, que actúa hacia abajo. W, ¿sí? Este sería mi diagrama, T3, perdón, acá. Este sería mi diagrama de cuerpo libre para este. Trasladé el origen del plano cartesiano acá para que entendiéramos bien el concepto de estos 45 grados, y es como si yo ubicara el cuerpo aquí en el origen del plano cartesiano. Este sería el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Vamos a mirar este otro. Es un cuerpo que está en una superficie, sobre esa superficie está apoyado un cuerpo, y a él están unidos otros dos cuerpos, por medio de cuerdas, ¿sí? Vamos a ver qué fuerzas actúan ahí. Primero que todo, sobre cada uno de ellos está actuando el peso. El peso, digamos que este W3, el peso, digamos que este es W2, y además el peso de la masa M1, que es la que lo hace que se apoye sobre el cuerpo, ¿sí? Esos son los tres pesos. Además, sobre el cuerpo de masa M1, como está haciendo contacto con esta superficie, está actuando la fuerza normal N1. Fuerza normal N1. Estos no tienen fuerza normal porque no están haciendo contacto con la superficie. Además, a lo largo de esta cuerda y a lo largo de esta cuerda hay tensión, ¿cierto? Pero hay una tensión acá, que la voy a llamar T3, y hay una tensión también acá, que es la misma, ¿sí? Pero en sentido contrario también la voy a llamar T3, porque esas dos tensiones son las mismas. Y aquí también hay una tensión a lo largo de esta otra cuerda. Una tensión, digamos, T1, y otra tensión al otro lado de la cuerda, que también es igual, que la llamo T1, ¿sí? A lo largo de esta cuerda hay una tensión que es la misma al lado y lado de la polea, y a lo largo de esta hay otra tensión que es la misma al lado y lado de la polea. Ninguna otra fuerza está actuando en ese sistema, ¿cierto? No, vamos a suponer que el sistema no está en movimiento, entonces no hay fuerza de rozamiento hasta ahora, ¿cierto? Vamos a llevar cada bloque a su diagrama de cuerpo libre. M1, que es este que tengo acá. ¿Quiénes están actuando? Está actuando la fuerza normal en M1 y está actuando el peso W1. Pues tengo la fuerza normal N1 y el peso W1. Además, ¿quién actúa? Actúa la tensión T1 y la tensión T3 a lo largo del eje X. Ya está actuando la tensión T1 y la tensión T3. Ese sería el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1. Para el bloque 2, ¿qué es este? ¿Qué diagrama de cuerpo libre tenemos? Miremos que el cuerpo está colgando, solo actúa su peso y su tensión. Miren que sobre este cuerpo solo está actuando el peso W2, el peso W2 y la tensión 1, que es esta que tengo acá. Y sobre el 3 es similar, está actuando el peso W3 y la tensión. Sobre el bloque 3 actúa el peso W3 y actúa T3. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos en este sistema. Están unas fuerzas en el mismo esquema y aquí las fuerzas como diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a ver más adelante, que es el que utilizamos para despejar incógnitas de acuerdo a unos datos que nos den. Y por último, miremos un cuerpo en un plano inclinado. Aquí sí vamos a suponer que hay movimiento. Aquí vamos a suponer que hay movimiento. O sea que aquí vamos a considerar la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a ver. ¿Quiénes actúan en este cuerpo? En este cuerpo está actuando su peso, recuerde que el peso es dirigido hacia el piso, y está actuando la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto, y acá tenemos el peso. Digamos que es W1 y la fuerza normal 1. ¿Quién más actúa sobre este cuerpo? Está actuando la tensión, una tensión a lo largo de esta cuerda. Sobre el cuerpo M2, ¿quiénes actúan? Actúan su peso, W2, y actúa la misma tensión que está actuando sobre el otro cuerpo, ¿sí? Actúa una tensión T, del mismo valor, pero en sentidos contrarios. No hay ninguna otra cosa que esté actuando. Sí hay una, nos dijeron que había movimiento. Si este cuerpo va a tirar esto hacia abajo, entonces hay una fuerza de rozamiento acá. Hay una fuerza que se va a impedir el movimiento. Esa es la fuerza de rozamiento. Esta fuerza que actúa en sentido contrario al desplazamiento del cuerpo. Miremos un diagrama de cuerpo libre. Aquí es un poquito más complicado, ¿sí? Si observamos, yo tengo que dibujar esto inclinado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a traer para acá, voy a traer el eje X, y para acá voy a traer el eje Y, ¿cierto? Sobre el bloque M1 es como si tuviera X acá y Y acá. Eso es lo que dice. Y, ubiquémoslo por acá arriba, Y X, ¿sí? Entonces voy a ubicar el cuerpo acá. El cuerpo lo voy a ubicar en el origen del plano cartesiano. Ese sistema es un poquito más complicado. Entonces miremos qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. Está actuando W1. W1 es dirigido hacia el piso. W1. ¿Sí? ¿Quién más actúa? Actúa una tensión a lo largo del eje X. El eje X lo puede poner inclinado. Actúa una tensión y actúa la fuerza normal N1. Fuerza normal N1. ¿Sí? Miremos. Yo traje el cuerpo para acá, por aquí pasa el eje cartesiano X y Y. Lo traje para acá y hice el plano inclinado. Aquí tengo el peso, mire que está formando un ángulo con este eje. Aquí tengo la tensión y aquí tengo la fuerza normal N1. Luego vamos a ver, cuando hagamos cálculos, cómo actúa este ángulo, ¿sí? Vamos a descubrir que este peso W1 tiene una componente en el eje X, W1X, que ya vimos cómo le dan las componentes, y tiene una componente W1 en Y. Después vemos cómo se realizan esos cálculos. Y por último, el cuerpo M2, vamos a llevarlo al diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Ahí solamente está actuando la tensión y está actuando el peso, W2. Ojo que esto no tiene nada que ver con la inclinación de este, por eso se dice que a cada cuerpo se le hace su diagrama de cuerpo libre por aparte. Digamos que este es el bloque M2. ¿Sí? Ahí están cómo se utilizan estas fuerzas y cómo se realiza el diagrama de cuerpo libre para un sistema determinado. Muy importante saber manejar esto para cuando hagamos ejercicios de equilibrio o de movimiento dentro de la dinámica de fuerzas. Eso es todo por hoy, espero haya quedado bien claro. Espero que se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Gracias.